Muy buenos días. Hoy día es lunes, temprano en la mañana, y como cada lunes estoy tratando de siempre traer algún tema. Al principio hemos tratado muchos temas matrimoniales, pero en la semana pasada estuvimos tratando sobre las vacunas y aquellos que no se quieren vacunar. Y hoy día vamos a tratar el tema sobre aquellos que les gusta pues propalar teorías conspirativas. Y todos conocemos a alguien que siempre nos está contando historias, ¿no es cierto? Historias que no están refrendadas por ni por la ciencia, ni por las informaciones que están sustentadas suficientemente. Bueno, el lunes hablamos de dos razones por las cuales las personas son antivacunas. Una era su posición política, que yo, por razones obvias, no voy a abordar. Y la otra, que estaban inmersas en otras teorías conspirativas, no solamente como receptores, sino como propaladores de las mismas. Hoy voy a referirme obviamente al fenómeno de estas teorías conspirativas. Empezaré haciendo una distinción muy importante. Hay teorías de conspiración, pero hay también conspiraciones reales. Las teorías de conspiración buscan explicar los eventos como un complot de grupos de poder político, económico o de ambos, pero que otra vez no están respaldados por la evidencia. Ejemplos de una conspiración real fue el de la industria tabacalera que engañó a millones de personas de todo el mundo diciendo que los cigarrillos no hacían daño. Aunque usted no lo crea, la industria tabacalera gastó millones de millones para financiar a grupos de médicos que vendieron su conciencia diciendo de que no, los cigarrillos no hacían ningún daño. Eh, Más adelante, nuevos estudios científicos más serios y no financiados por las tabacaleras han dicho lo contrario, completamente lo contrario, ¿no? Ahora bien, otro ejemplo más reciente de conspiración real fue la de Volkswagen, que amañó las computadoras de sus autos diésel que vendían en los Estados Unidos para que los análisis de emisiones de gases marcaran cuando se les metía a la máquina, marcaran como la décima parte de las emisiones nocivas que eran en realidad. Cuando el carro salía y se manejaba en condiciones normales, pues arrojaba a la atmósfera 10 veces más de lo que marcaba la máquina. Se había amañado específicamente para engañar, ¿no es cierto? Pero hay, en honor a la verdad, situaciones en las que uno no puede creer en la versión oficial porque no nos convence, ¿no? No nos convence. Ahora, esto no quiere decir que apoyemos una teoría de conspiración, pero nuestra capacidad intelectual y nuestra experiencia nos permiten dudar. No es que vayamos a decir así fue porque no hay ninguna evidencia, pero nos permiten dudar si esto fue o no fue real. Por ejemplo, a mí no me convence que la realeza inglesa no haya tenido que ver en la muerte de la princesa Diana.
No tengo pruebas, no puedo acusar a nadie, pero realmente me resulta difícil de creer, puesto que la princesa Diana se había convertido en una piedra en el zapato para la realeza, especialmente para la reina. Ahora, yo he pasado varias veces por ese bypass donde murió la princesa Diana en París. Y no es tan ancho y las posibilidades que haya tenido un accidente son bastante probables. Y les voy a decir por qué. No se habla mucho del asunto, ¿no? Porque se le da más peso a la teoría conspirativa de que definitivamente la realeza tuvo que ver en el asunto. Pero lo que no se dice, suficientemente por lo menos, es que el chofer tenía más del doble de la cantidad de alcohol en su sangre de lo que era legalmente permitido. Entonces, lo más probable es que al haber sido seguido por los paparazzis y con la cantidad de alcohol que tenía, haya podido perder el control y estrellarse y matarse, ¿no? Ahora, por otro lado, negar el calentamiento global cuando prácticamente más del 90 y tantos por ciento de los científicos están de acuerdo que hay un calentamiento global, es simplemente absurdo. Al poder económico, que está aconchavado con el poder político, no le conviene aceptar que el calentamiento global sea una realidad, porque si es así, los gobiernos van a verse forzados a adoptar una serie de conductas que definitivamente van a reducir sus ganancias. Negar que un avión se estrelló contra el Pentágono también lo es. Es una tontería. Yo solía vivir relativamente cerca de ahí y en casa se sintió la explosión. Más tarde ese mismo día pasé por la carretera que está al costado del Pentágono y sentí esa mezcla de olor a combustible con olor a carne quemada. Casi 200 personas murieron en ese ataque, pero hay quienes niegan que ese ataque realmente ocurrió. Es bueno ser escéptico y yo lo soy. Por naturaleza yo soy escéptico. Pero una cosa es ser escéptico y otra cosa es ser súper escéptico, que duda de todo, que pone en tela de juicio a todo. ¿Por qué negar la eficacia de las vacunas cuando el 98% de los hospitalizados por COVID no se habían vacunado? ¿Bajo qué base se dice que las vacunas son peligrosas cuando ninguna vacuna en la historia lo ha sido? Para los teóricos de la conspiración, todo gran evento debe de tener una gran causa. Por ejemplo, lo que ya habíamos mencionado de la muerte de la princesa Diana, en lugar de pensar en que ella fue objeto de un atentado contra su vida, lo cual implicaría que mucha gente conocía esa información, docenas de personas quizá, por lo menos en los 25 años de su muerte, alguna información al respecto se hubiese filtrado, pero no ha sido así. ¿No es más difícil entonces de creer que el alcohol tuvo una gran incidencia en este accidente? Por supuesto que sí. Absolutamente todas las personas que conozco que difunden teorías de conspiración se encuentran en algunas categorías que voy a mencionar. Se sienten impotentes
o son vulnerables o las dos cosas. También son desconfiados, socialmente aislados. No es gente que tenga muchos amigos. Su grupo de amigos es muy reducido. ¿Y saben por qué? Porque a la gente no le gusta, en general no le gusta la gente que propala teorías conspirativas. Se cansa, se aburre, porque ofende nuestra inteligencia. Y a nadie le gusta que le ofendan su capacidad intelectual. Mayormente tienen poca educación, mayormente, aunque hay gente que es inteligente, aunque con poca capacidad crítica. Utilizan más su instinto que su lógica. Y muchos de ellos o tienen trabajos muy humildes o no tienen trabajo fijo. No tienen trabajo fijo, o sea, hacen una cosa, se las buscan, pero no tienen un trabajo de 8 horas al día. Tienen baja autoestima, tienen bajos niveles de pensamiento crítico, aunque ellos piensan que es todo lo contrario. Se creen más inteligentes que el promedio, cuando en la gran mayoría de los casos no lo son. La difusión de las teorías conspirativas hacen que la persona se sienta especial al creer que tienen un conocimiento secreto que muy poca gente posee. Hay siempre rasgos de narcisismo en ellos. O sea, ellos piensan, tienen una opinión muy alta de sí mismos. No son humildes para nada. Es no solamente difícil, sino inútil discutir con ellos, porque sus creencias son irracionales. Por ejemplo, sin ninguna base hay quienes creen que le robaron la presidencia al candidato republicano. Pero si lo analizamos cuidadosamente, es muchísimo más probable, en general, que un presidente en el poder pueda sacar ventaja de eso, de ser el presidente, y que perjudique al candidato opositor que al contrario. O sea, si hablamos de fraude, pues los que cometen el fraude en la gran mayoría de los casos son los que están en el poder, no los que están queriendo acceder al poder. El problema con la difusión de estas teorías conspirativas es que mientras las emisoras de radio, los periódicos y revistas tienen que constatar la veracidad de todo lo que escriben o propalan, ya que pueden tener consecuencias legales y económicas en el caso de divulgar información falsa o no verificable. Las redes sociales no están sujetas a eso. Y eso les da amplia libertad de decir realmente lo que les dé la gana, sea cierto o no, sea cierto o no. No hay consecuencias, no hay consecuencias. Miren, todo lo que se ve en las redes sociales y que no tiene ninguna consecuencia, mienten, mienten, mienten. Como decía Goebbels, ¿no? El ministro de propaganda de Hitler, miente, miente, que algo queda, ¿no es cierto? Y esa es la función de muchas redes sociales, ¿no? Que mienten y mienten y mienten y de esa manera la gente empieza a dudar. Los mismos grupos que niegan que las elecciones fueron justas son los que tampoco creen en las vacunas. ¿Coincidencia? No, no es coincidencia. Los teóricos de la conspiración se perciben como víctimas, pero a la vez como guerreros valientes enfrentándose a sus malvados conspiradores. Yo visualizo la escena como el Quijote luchando contra los molinos de viento pensando que eran gigantes. ¿Qué hacer frente a esta situación?
No creer en teorías sin sustento, ni mucho menos propagarlas, especialmente aquellas que tengan motivaciones claramente políticas, como la de Hillary Clinton, en que se decía que ella torturaba y mataba niños y que se bebía su sangre. Incluso dijeron el lugar, que era el sótano de una conocida pizzería de Washington, eh, que era el lugar donde ocurrían estos sangrientos hechos, supuestamente. Cuando fue la policía, no solamente no encontraron nada, sino que la pizzería no tenía sótano. O sea que era imposible, era simplemente una información falsa, propalada como una teoría conspirativa. Eh, Recordemos que las teorías de conspiración son un ingrediente infaltable del extremismo político. Hay quienes culpan de la conspiración o de los teóricos de la conspiración de ser parte responsable de la guerra de Irak en el 2003, ya que difundieron por todos los medios a su alcance la información que Irak tenía armas de destrucción masiva que nunca existieron. 4.500 norteamericanos murieron a causa de esa mentira y otros tantos de otros países de la coalición. Termino diciendo que un sano escepticismo es positivo, es bueno, pero un escepticismo extremo no solamente es dañino, sino que evidencia problemas psicológicos y cuya tendencia a creer en teorías de sustento le sirve como bastón emocional que lo ayuda a compensar sus deficiencias para enfrentar sus problemas personales. Y esto no lo digo yo, ¿no? Esto no lo digo yo. Prácticamente todo lo que yo he dicho son el resultado o es el resultado de una serie de estudios psicológicos. Así que aquí no es mi opinión, es el resultado de muchos estudios que se han hecho de la personalidad de aquellos que sustentan y propalan teorías conspirativas. Las escrituras nos dicen que la verdad nos hará libres. Y es importante que como cristianos busquemos la verdad. Busquemos la verdad. A través de las escrituras y a través de un estudio serio y concienzudo de nuestras fuentes de información. Que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias por su atención y espero que esta semana sea una semana de mucha bendición para ustedes y para sus familias. Que la gracia del Señor les acompañe de una manera especial en esta semana. Que Dios me los bendiga mucho. Gracias.